Muy buenas tardes, un jueves de Júpiter más en tu escuela, La Mesa Camilla, la primera escuela de mediunidad y tarot presencial en Valencia. Hoy traigo un tema sobre mediunidad y un tema que yo os pido que lo tengáis un poquito con pincitas, ¿no? Y que lo vayáis un poco reflexionando. A mí me gusta siempre compartir aquellas reflexiones, aquellas experiencias que a mí me han podido servir en un momento dado para, pues, desarrollar esta capacidad o esta mediunidad que no había dónde ponerla, ¿no? Dónde meterla en un método o en algo que hiciera sentido, ¿no? A lo que estaba ocurriendo. Bien, hoy quiero explicaros un poco, en la medida que se pueda, porque ya os digo que es complicado, es lo que es la mediunidad y la espiritualidad. ¿M? Al final, yo creo, por mi experiencia con los cursos, mi experiencia personal, que el mezclar las dos cosas a veces nos puede llevar a errores, nos puede llevar a sentir que quizás lo que estamos sintiendo o estas cositas que nos llegan a la mente, no tenemos dónde ponerlas en el concepto de la espiritualidad. Entonces, cuando nosotros dijésemos que tenemos una capacidad mediúnica y queremos desarrollarla y la queremos meter dentro de un concepto, una vasija que sea la mediunidad, ¿qué ocurre? Perdón, la espiritualidad, ¿qué ocurre? Que al final no tenemos conceptos o no hay conceptos para poderlas unir. Os voy a poner un ejemplo muy sencillo. Cuando yo me acerco a un curso de mediunidad, todos tenemos unos conceptos previos de lo que es la mediunidad, ¿no? Primero, por las películas, y por, bueno, pues todo el misterio que lo rodea. Realmente todo eso ha hecho crearnos un concepto frente a la mediunidad, yo creo, erróneo. Uno puede ser que la manera en la que se comunican no es la que nosotros esperamos, con lo cual cuando nosotros iniciamos un curso, ¿qué ocurre? Que como es algo más sencillo que todo eso, la mediunidad es un lenguaje y como tal, lo que hay que tener es capacidad para poder traducir. No tienes que tener una capacidad ni un don especial en lo espiritual. Es decir, no quiere decir que a ti no te ayude en un momento dado espiritualmente, emocionalmente, o porque sí que es verdad que el tú comunicar con los seres queridos de la persona que a lo mejor no ha podido despedirse de ese ser querido que ha fallecido, al tú poder ayudar en ese sentido, ¿qué ocurre? Pues que emocionalmente, por supuesto, y espiritualmente ayudas a esa persona y te ayudas tú porque es algo muy bonito y muy placentero, ¿no? Pero yo no voy a ese plano, sino al realmente cuando uno se tropieza con un curso de mediunidad, puede haber miles, millones, pero yo os voy a explicar más o menos lo que puedes encontrarte en mis cursos. Yo lo que intento, en cierto modo, es apartar la espiritualidad, cual sea, me da igual, mucho menos las religiones, por supuesto, porque aún cierran muchísimo más la mente, pero la espiritualidad también es verdad que tiene unos conceptos preconcebidos que también nos puede limitar mucho la mente. Entonces, todo esto, con la experiencia que yo he vivido en mis cursos, veo que es un bloqueo bastante fuerte. ¿Por qué? Porque cuando yo me acerco, como os digo, el primer contacto con un ser fallecido, pues yo espero allí lo que me han vendido. Lo que me han vendido que es un peliculón de Antena 3, ¿m? Valga la publicidad, un peliculón o de Hollywood, ¿no? Y estar con una comunicación mucho más fluida, mucho más ligera, las imágenes mucho más claras y es un lenguaje tan complicado el de la mediunidad, es aprender un lenguaje nuevo, totalmente. Os voy a poner un ejemplo. Lo que llamamos la clarividencia, que es simplemente que nosotros podemos tener imágenes en nuestra cabeza, lo podemos confundir, por supuesto, con la imaginación, porque
es muy similar, ¿no? Pero si una persona puede imaginar, puede desarrollar al final la capacidad mediúmnica. Porque, ¿cómo? ¿Qué es lo que yo me estoy encontrando principalmente como bloqueo o hándicap al no poder desarrollar bien con el lenguaje? No es nada espiritual, ni nada que tengas que tener una capacidad, ni que tengas que tener un don. Lo que yo me estoy encontrando es que no sabemos reconocer aquello que nos viene. Realmente es mucho más simple de lo que nosotros esperamos. Entonces, es simple, pero a la vez es complicado. ¿Por qué? Porque nuestra mente no puede asociar, quizás, que yo para explicar, para decirle a la otra persona que su ser querido tiene algo que ver con el mar, a lo mejor lo que yo he visto es un dibujo de un barco, del agua, del mar, y entonces eso mi mente lo asocia como una chorrada, como una tontería. Pues como es una tontería, yo no se lo digo al consultante. Y puede ser que ese filtro que nos ha dicho tontería, 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 ¿no? Esto no tiene nada que ver con espiritualidad, esto no tiene nada que ver con lo que nos han vendido, lo desechamos. Ahí es donde viene el problema, porque a la otra persona le puede hacer sentido lo que tú le estás diciendo. Lo que yo quiero con este vídeo hoy es un poco quitar esos mitos espirituales y esas situaciones de tenemos que acceder a ningún sitio, tenemos que acceder a dos, tenemos que acceder a algo. No, simplemente es mucho más sencillo y complicado a la vez. Em, Explicar esto es muy difícil porque la experiencia, yo lo enseño a través de la experiencia, que es como mejor te puede enseñar, ¿no? Pero sí que es verdad que siento y noto como un poco de decepción. Cuando uno llega y dice, oh, esto es, pues yo esperaba que me hablaran, yo esperaba, ¿no? Ver, yo esperaba, y al final es mucho más sencillo que todo eso. Claro, cuando uno llega a familiarizarse con ese lenguaje, ahí es cuando viene realmente la magia de la espiritualidad, de la mediunidad, ¿no? Porque al final la magia de la mediunidad es poderte comunicar desde otra perspectiva, desde otro modo. Por supuesto, quitando rituales, por supuesto, quitando todo ese misticismo bueno, que nos gusta tanto a todos, ¿no? Pero al final uno tiene que ser coherente con lo que dice, coherente con lo que hace, ¿no? A mí me puede gustar llevar esta piedra, tengo aquí, porque me gusta el modelo, me gusta cómo es, me gusta, ¿no? Pero yo fuera de ahí no le puedo dar el poder a la piedra, por ejemplo, porque el poder lo tengo yo. O sea, la piedra externamente no va a hacer nada por mí, ¿no? La mediunidad pasa un poco lo mismo, ¿eh? No es algo que realmente nos llegue por fuera, ¿no? Desde fuera. Sí que es verdad que podemos percibir, podemos tener sensibilidad, sentir, ¿no? Porque al final es verdad que hay personas que sienten más y personas que sienten menos. Las personas donde yo me incluyo en que sentimos, nos dejamos percibir más, pues quizás tengamos un poquito más de facilidad a la hora de transmitir aquello que queremos transmitir dentro de nuestro lenguaje. ¿Bien? Pero eso no quiere decir que las personas que no sientan o que no hayan tenido ninguna experiencia no puedan llegar a entender ese lenguaje, porque al final se trata de un lenguaje tan extraño, por así decirlo, que no nos parece que eso sea algo tan como ese don, ¿no? Que han querido vender de algunos pocos. Ese don que al final, pues van esas personas, ¿no? Con ese misterio de yo soy la persona, tengo este don, ¿no? Y puedo comunicarte. A mí me parece que es mucho más interesante el aportar ese conocimiento, el enseñar este conocimiento, este lenguaje, pues para que uno mismo quizás pueda entender y llegar a ver que tampoco es tan complicado, ni tan ritualizado, ni tenemos que estar en lugares oscuros, ni con la luz apagada, ni con... Es mucho más sencillo que todo eso. Pero claro, llegar a este punto es un proceso.
y llegar a este punto en el que ves las caras a veces de los alumnos como una agridulce, ¿no? Como una sensación agridulce, una sensación de lo estoy consiguiendo, ¿no? Estoy entendiendo un lenguaje que para mí antes era absurdo o que simplemente no prestaba atención a aquello que me parecía, bueno, lo estaba imaginando, ¿no? Ese sentimiento de agridulce es lo que hace lo bueno de la mediunidad, ¿no? Porque al final rompemos creencias, rompemos mitos, rompemos estructuras, pero sí que es verdad que hay que tener un poquito de paciencia, hay que tener un poquito tanto el que va a estudiar como el que estamos enseñando, ¿no? Porque al final lo que enseñamos son nuestras propias experiencias y, por supuesto, aquí nunca se deja de aprender, porque yo a lo he ido aprendiendo que las personas son muy diferentes, por supuesto, y es lo que yo trato de transmitir también, que somos tan diferentes y tantas percepciones como personas. Entonces, cada uno lo va a transmitir de una manera. Luego tenemos esta capacidad Luego tenemos esta capacidad de poder transmitir lo que está llegando de una manera más fluida o menos fluida, ¿no? Esto es es otra historia, es decir, la capacidad que tengamos nosotros dar palabras para poder transmitir al consultante, eso ya depende de que nosotros, bueno, pues practiquemos esa manera de hablar, de comunicar. Yo no comunicaba hace 10 años como comunico ahora. ¿Por qué? Porque tengo esta seguridad y tengo esta experiencia y seguramente dentro de unos años, si es que la vida me lo permite, pues podré tener mucha más capacidad de poder transmitir cosas, ¿no? Al final, lo bueno es ir dándose cuenta de situaciones, de cosas que funcionan y que no funcionan, ¿no? Cosas que nos podemos encontrar en la espiritualidad que nos pueden bloquear. Bueno, pues una de ellas, como os he dicho, es ese mundo fantástico que nos pintan, al que accedemos, al que para arriba, para abajo, ¿no? Tenemos como que siempre nos tenemos que orientar de alguna manera, arriba está lo bueno, abajo está lo malo, ¿no? Y eso sería, por ejemplo, un bloqueo. ¿Por qué? Porque cuando yo conecto con alguna emoción, tristeza, porque al final eh, los consultantes que vienen, o tú misma, al final es una etapa de duelo también. Cuando un ser querido se marcha, todos pasamos una etapa de duelo, ¿no? Y en ese duelo, muchas veces, para lo que sirve la mediunidad es para ayudar a los seres vivos que están aquí y no saben o no pueden realmente gestionar solos ese dolor y se queda ahí como un poco cogido. Y también, de alguna manera, ayudas a los seres fallecidos también a que, bueno, a que un poco se desapeguen de ese dolor que pues está transmitiendo, dijésemos, el ser vivo desde aquí, ¿no? Desde esta realidad. Al final, un poco, la mediunidad es esto, ¿no? El entender que es una comunicación entre ambos, porque al final lo que nosotros no somos capaces es de poder percibir eso bueno, que necesitamos la ayuda de otra persona. Muchas veces también la espiritualidad lo que tiene son muchos conceptos que nos complican un poco el entender qué es la mediunidad en sí, ¿no? Porque cuando uno dice la mediunidad es un lenguaje, tú piensas, ostras, ¿un lenguaje se resume a esto? Sí, pero es muy complicado ese lenguaje. También es verdad que es un lenguaje, por supuesto, que hay que transmitir con empatía y para que le llegue a la otra persona, ¿no? Al final se trata de que este mundo misterioso y esto que rodea a la mediunidad, pues tiene que desaparecer un poco, ¿no? Porque nosotros todos tenemos las losas de muchas cosas que hemos aprendido y que quizás hay que sacar lo bueno y que teníamos que pasar por ahí. Eso está clarísimo, ¿no? Pero también tenemos mucha costumbre de ponerle etiquetas
a aquello y separar, ¿no? Pues mediunidad es solamente la persona que puede transmitir, comunicarse con seres fallecidos. Esto no es así, porque una persona, por ejemplo, sensible, eh, como yo y como muchas personas, a lo mejor también puede comunicar, tiene una facilidad de comunicación con el que tiene delante y es un ser vivo, ¿no? Al final es que el lenguaje te ayuda, ¿no? Igual que hay personas que tienen capacidad para entender los números, por ejemplo, tienen una capacidad para, dijésemos, conectar con los números y entender su forma, que es muy complicado a lo mejor para mí, pues yo tengo más sensibilidad con el lenguaje. Yo necesito entender siempre qué palabra necesito ver su origen, necesito ver para ver qué es realmente lo que estoy entendiendo. Entonces, las palabras tienen tanto peso y tanto poder que realmente nos abren a mundos diferentes, a ver, a entender la situación. Entonces, claro, cuando nosotros tenemos un concepto en la espiritualidad, por ejemplo, registros akáshicos, ¿no? Este concepto de registros akáshicos puede darnos a entender que es como un nivel poco superior a lo que sería una capacidad mediúnica. Al final, yo no le veo diferencia, yo no veo que sea una capacidad superior, simplemente es un lenguaje diferente. Entonces, también es verdad que el lenguaje es lo que nos va a abrir la llave, ¿no? Cuando yo hice un curso de registros hace muchísimos años, yo me quedé despagada, porque claro, el venderte, el venderte, ¿no? Que vas a entrar a no sé qué mundo, que vas a ver tus vidas pasadas, que vas a ver no sé cuántos, ¿no? Y cuando sales de allí dices, es que yo no he sentido todo esto. Y cuando hice ese curso, recuerdo una imagen que me vino, una imagen que me impactó, porque además no tenía nada que ver conmigo, no tenía nada que ver con lo que yo estaba pensando, y ahí fue cuando me di cuenta realmente de qué eran los registros Akashic. Al final son como la clarividencia que os comentaba antes, son como imágenes, flashes de imágenes que nosotros tenemos que traducir, palabras, letras que nosotros tenemos que traducir, emociones, sensaciones que nosotros tenemos que traducir. ¿Dónde se sienten esas emociones? En el cuerpo. Por eso la importancia de sentir, pero sentir hacia afuera. Yo digo siempre que es sentir hacia afuera y también sentir por dentro, ¿no? Esto es muy complicado, yo lo sé. El romper esquemas, pues lo único que se puede hacer es con la experiencia. Y al final, bueno, sí puedo poner mi granito de arena en esto, porque ah, cuando uno llega aquí, a este punto, es porque ha pasado pues guerras personales, ¿no? O situaciones en las que te planteas muchas cosas. Yo os invito a que os planteéis, ¿no? Realmente y que reflexionéis sobre esta situación, que nunca os creáis ni lo que digo yo ni lo que dicen otras personas, que lo llevéis a vuestro terreno, ¿eh? Pero que, que se os puede ayudar a quitar este eh, enigma que hay con respecto a la mediunidad, ¿no? Con respecto a todo esto que rodea, que realmente es bastante, pues si os puede ayudar pues para acercaros de alguna manera a conocer este lenguaje tan curioso, ¿no? Porque es muy curioso y muy difícil. De hecho, a los que llevamos años haciéndolo, nos cuesta muchas veces, ¿eh? Muchísimas veces. Luego también es el tema de la espiritualidad. Es como que tú haciendo esto, ¿no? Vas a conseguir tener mejor vida, mejor. No es del todo así también. No, no es del todo así. Cuando uno hace estas cosas, lo que hace es que te sientes bien, porque primero estás haciendo algo con lo que vibras, con lo que te gusta, ¿no? Que a mí, por ejemplo, mi pasión es enseñar. Mi pasión es enseñar y comunicar lo que a mí me ha servido. ¿Por qué? Porque si yo me hubiera ahorrado años de sufrimiento y de padecer y de entender, a lo mejor quizás hoy no estaría aquí dando clases, ¿no? Todo pasa al final.
por algo. Pero, hombre, cuando una persona llega y dice, vale, yo necesito poner estructura a todo esto porque no sé qué hacer con ello, pues bueno, pues yo os puedo ayudar en ese sentido. Pero sin expectativas de que sea algo espiritual o que tenga nada que ver con grandes meditaciones ni acceder a ningunos mundos de nada, ¿no? Así que bueno, espero haber podido transmitir lo que quería transmitir. Iremos haciendo pues más clases sobre esto, más vídeos sobre este tema y un poco a poco pues también iré compartiendo cosas que me parece que, bueno, pues que al menos os pueden dar una tranquilidad o poner eh, un poquito de orden a algún caos, ¿no? Pues nada, muchísimas gracias. Espero que os haya ayudado y, por supuesto, si os ha gustado mi vídeo, un dedito arriba, suscribiros, darles a la campanita para no perderos absolutamente nada. Me podéis seguir por mis redes sociales, que son Instagram, La Mesa Camilla, Escuela de Mediunidad y Tarot y Loli Espal, Medium y Tarot también en Instagram. Tenéis este canal de YouTube y también me podéis seguir por TikTok, que es La Mesa Camilla. Tenéis información de cursos, cuando inician de nuevo, www.escuelalamesacamilla.com. Y por supuesto, si tenéis alguna duda, pues estoy a vuestra entera disposición. Muchas gracias y feliz vida.